Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos con una nueva edición de este ciclo de conferencias, de diálogo, de entrevistas, sí, con representantes del pueblo. Sí, como es habitual, la idea es adentrarnos, ver un poco en qué andan las actividades de nuestros funcionarios, de nuestros legisladores, y en este caso también con esta idea de amplitud de voces, ¿no? Y de espacios políticos. Vamos a dialogar con Nahuel Sotelo, representante de Avanza Libertad. Nahuel, ¿cómo te va? Gracias por esta visita. Por favor, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Nahuel Sotelo tiene una particularidad, es el legislador, ahora nos va a corregir, porque hay toda una dicotomía y una polémica ahí. Es el legislador más joven de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tiene 27 años, ¿es así o está en discusión el tema ahora? Legislador hombre sí, sí. Pero legislador mujer ya me sacaron el lugar porque ingresó una chica de la Cámpora, así que la chica de la Cámpora sería la legisladora de la Cámara más. Bueno, pues estamos ahí. Estamos ahí. Sí, sos oriundo de Rosario, viviste en Córdoba, viniste a la provincia de Buenos Aires. Sí, nací en Rosario, viví en Córdoba, en Salta, en Santa Fe, en Rosario, en provincia de Buenos Aires. La verdad que he hecho un rally por todo el país. Bueno, y contanos un poquito esto, ¿cómo se te dio? Porque sos muy joven, ¿cómo se te dio por esto de la política? ¿Qué es lo que te acercó a la política y sobre todo a este espacio, no? Bueno, cuando yo tenía 15 años, estaba en el colegio y yo siempre me gustó la política. La política me gustaba desde los 10, 11 años, siempre hablaba, debatía sobre política, pero una vez, siempre lo cuento porque es algo bisagra en mi vida, estábamos en clase, yo discutía en ese momento con un profesor que era ultra kirchnerista, yo estaba en la vereda opuesta totalmente, y discutíamos, termina la discusión y mi compañero de banco, mi amigo, me dice: está bien, Nahuel, te quejás, criticás todo, pero ¿qué estás haciendo? Yo tenía 15 años, la verdad que en ese momento me enojé con mi amigo, pero a los 5 minutos dije: tiene razón. Así que esa misma tarde agarré mi bicicleta y me fui al partido político que en ese momento yo coincidía. Y bueno, y empecé a militar y de ahí empezó una larga carrera. ¿Y ese partido era Avanza Libertad? No, Avanza Libertad es una expresión nueva. Entonces... ese partido, el partido era la coalición cívica de Lilita Carrió. Mirá. Así es. Mirá. Así que por ahí empecé y bueno, después fui formando. ¿Y qué te llevó a Avanza Libertad? ¿Qué te llevó al liberalismo? No, bueno, principalmente lo que en ese momento yo tenía 15 años, todavía no estaba formado, la verdad, o sea, sí, con lo poco, mucho que leía en su momento, pero la verdad que a mí me lleva a Avanza Libertad o al liberalismo las ideas que en todo el país, todos los países del mundo han aplicado y han tenido éxito. En los únicos lugares donde no se aplican estas ideas son acá, que seguimos insistiendo con las mismas ideas, con las mismas puestas en práctica, y la verdad que siempre nos lleva al fracaso. Si analizamos de la democracia a la fecha, siempre estábamos cada vez peor. O sea, no hay una mejoría, siempre es cada vez peor. Y ahí en el medio, ¿conociste a Esper? ¿Cómo fue tu llegada así ahora a Avanza Libertad? En el medio, bueno, yo hago campaña en Salta, paso por otros lugares y en su momento yo trabajaba como asesor político. Y ahí fue cuando conozco a José Luis. Cuando lo conozco era un espacio que en su momento estábamos midiendo muy poco y había que trabajar un montón para hacer levantar esa imagen, el espacio. Y bueno, desde ahí empezamos a trabajar y nos llevó a la elección histórica que hicimos el año pasado. Y de ahí te viniste para Buenos Aires directamente y te desarrollaste el armado provincial. Claro, yo ya estaba en provincia de Buenos Aires. Y en ese momento, bueno, uno de los roles que yo tenía era ser uno de los armadores de la provincia de Buenos Aires, que ahí pudimos hacer un acuerdo que también es histórico porque cerramos los 3 grandes partidos de la centro-derecha históricos adentro del Frente Avanza Libertad, que fue el Partido Demócrata, la UCD y el Partido Autonomista. Hoy están un poco distanciados, Per y Milei. ¿Son más cuestiones personales, de plumas, como le gustan decir en la política? ¿Crees que eso se van a volver a unir? Mira, a mí no me gusta hablar de las divisiones, de las separaciones, sino más bien de lo que nos puede unir. Nosotros en Provincia de Buenos Aires estamos trabajando en pos de unir a todo el liberalismo, que hoy creo que si se llega a unir es algo imparable y realmente podemos llegar a hacer otra elección histórica
Entonces nosotros estamos trabajando en lo que nos une y no en lo que nos separa, que por ahí las divisiones, las separaciones benefician siempre a los mismos. Aclarame un tema que a mí no me queda muy claro, que tiene que ver con estas contradicciones que tiene la Argentina. Vos hablás con los radicales y los radicales te dicen, nosotros políticamente somos liberales, pero en la materia económica somos mixtos. Hablás con la gente del PRO y te dicen, somos liberales, pero en materia política somos desarrollistas. Y cuando se habla de los libertarios, como le dicen a ustedes actualmente, da la impresión de que son liberales en lo político, pero en lo económico, pero en lo político son muy conservadores. ¿Cómo es eso? A ver. Mira, yo primero creo que el radicalismo tiene de liberal lo que yo tengo de físico nuclear. O sea, no hay un radicalismo liberal. De hecho, es totalmente contradictorio. Son parte del Internacional Socialista y bueno, temas que no hace falta involucrarse. Nosotros... A ver, el liberalismo es un espacio muy amplio, verdaderamente. Liberales en lo económico, sí, pero adentro del espacio, porque nosotros estamos haciendo un espacio político, una alternativa de poder. Ya no somos más esas personas que solamente aparecían en redes sociales, Twitter, Facebook, escribiendo un par de tweets o escribiendo unas cosas. Ahora llevamos un proceso de maduración que lo estamos llevando a cabo, que cuesta, es real que cuesta, y estamos llevando un proceso donde tenemos que entender que tenemos que tener en común 7 de 10 puntos. Si yo con vos coincido en 7 de 10 puntos, bienvenido al espacio. Entre esos 7 de 10 puntos está también el espacio conservador. De hecho, yo me considero más conservador que liberal. O sea, liberal en lo económico. Después por ahí tengo algunas diferencias con el liberalismo político. Y estamos adentro, estamos tirando todos para un mismo lado y tratando de justamente crear una alternativa de poder para cambiar de una vez por todas el rumbo de este país. Y esta cosa que por ahí se les trata de endosarle de anarquistas, de anarquía, ¿qué le respondes a eso? Bueno, hay dentro del Hubo un espacio, documento por ahí, ¿no? Dando vueltas. Sí, hay dentro del espacio también gente que es anarquista. Yo no creo en eso, pero bueno, a ver, el anarquismo es una cuestión casi utópica. Ahora tenemos que estar juntos para llegar a lograr lo que sea posible. Nosotros ahora entramos en la provincia de Buenos Aires y hemos logrado cambiar el eje de discusión. Y eso no importa si sos conservador, liberal o anarquista. Estamos cambiando el eje de discusión y estamos tratando los temas que la sociedad pedía que se traten. Los temas que nosotros decimos que son de sentido común, que lamentablemente últimamente son el menos común de los sentidos, pero hemos llevado una voz de la sociedad que la realidad es que no le importa qué es lo que dijo Ayn Rand, qué es lo que dijo Friedman, qué es lo que dicen los economistas. La sociedad en general quiere que el colectivo le llegue a la puerta de su casa, quiere tener la calle asfaltada, quiere tener luz cuando se baja del colectivo y vuelve de trabajar y quiere tener seguridad. Bueno, nos centremos en esos espacios, en esos problemas que son los que está demandando la sociedad y le llevemos soluciones. Nosotros hoy en día, somos una pequeña muestra dentro de las cámaras de diputados de la Nación, de los congresos provinciales y de los consejos deliberantes, estamos logrando hacer eso. En la tercera sección electoral, que me tocó a mí un poco cubrir periodísticamente, estuvieron muy cerca ahí arañando de colocar concejales, ¿no? Estuvieron ahí muy cerquita. Estuvimos muy cerca en varios distritos. Hicimos una elección histórica para un espacio liberal en La Matanza. Tuvimos unos buenos pasos en Avellaneda, tuvimos una elección muy buena en Quilmes, tuvimos una elección a punto de meter un concejal en Florencio Varela. En Brown, en Lomas. En Almirante Brown también. Son espacios que han sido bastiones del peronismo que hemos logrado romper porque la gente ya no cree en esas ideas y en esas cosas que le dicen los políticos, quieren resultados. Y la verdad es que los únicos que les podemos demostrar resultados porque nuestras ideas no se han aplicado en este país, pero sí en el mundo, somos nosotros. Nahuel, está bueno que cuentes esto, sobre todo para la gente que está viendo, para los más adultos sobre todo, porque parece que con los jóvenes hay mucha empatía. ¿Por qué consideras que hay tanta empatía hoy por hoy con ustedes? Yo creo que nosotros somos producto de 2 generaciones anteriores que han fracasado en la política. Nuestros padres y nuestros abuelos nos llevaron a la decadencia políticamente, ¿no? Porque si hay algo que tenían de bueno, por ejemplo, es el valor del trabajo. Siempre nos han dejado el valor del trabajo que hoy en día en nuestra generación cada vez está más bajo, digamos. Creo que somos producto de que hemos visto
los resultados fracasar de las políticas tradicionales. Hoy, fíjate, ya no es peronismo, radicalismo como lo era antes. Hoy en día tenés más expresiones y de hecho la mayoría de los políticos, fíjate vos que siempre le cambian alguna frase o le cambian algún nombre al espacio porque ya no quieren ser ni peronistas ni radicales, no sé, evolución o lo que sea que le van poniendo, que en el fondo son lo mismo. Pero entendieron también de que tienen que cambiar porque si no, cada día van a estar más lejos del electorado. Nosotros hemos logrado, repito con la palabra histórico porque creo que hay que ponerlo en valor, le hemos sacado por primera vez desde que asumió el matrimonio de los Kirchner, le hemos sacado al peronismo a la juventud. Eso era un bastión que siempre era... ¿La juventud eres de izquierda o kirchnerista? Te iba a decir, no solo al peronismo, sino a la izquierda. A mí me toca también entrevistar gente de izquierda que niegan la realidad de ustedes, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Negar la realidad a veces es complicado. Sí, entonces le hemos sacado la juventud a la izquierda y no se le hemos sacado la fuerza a la izquierda y al kirchnerismo, no se la sacamos a la fuerza, se la sacamos con ideas. Si vos vas a una universidad, hoy en día es prácticamente imposible de que no se hable de Milei. Si vas a un colegio secundario es prácticamente imposible que no se hable de Milei, de Spert. Si vas, no sé, te vas a un hostel porque los jóvenes quieren salir, salir de joda, si sale el tema de política, no sale el tema de la política por los políticos tradicionales, salta el tema Milei, el liberalismo. Entonces, creo que obviamente los jóvenes de ahora van a ser los adultos del mañana y se está dando algo muy impresionante, que es en campaña. Los padres se nos acercaban y nos decían, nuestro hijo me convenció de que yo hoy esté acá. Porque antes era al revés, antes los padres te decían que era lo que más o menos veían viable, ahora se dio vuelta eso. Hoy los jóvenes son los que le marcan el camino o el voto a los padres, le dicen, papá, vos ya fracasaste, ahora confía en lo que yo me estoy formando. Y ahí teníamos decenas de padres en los actos donde venían y decían, yo los voto a ustedes por mí. Bueno, yo soy padre de dos jóvenes, ¿no? De 20 y pico de años. Y te quiero preguntar en función de mi experiencia. ¿Crees que ustedes atraen a jóvenes, a todos los jóvenes o una porción de jóvenes que antes no le interesaba la política? No, yo creo Porque por ahí hay un sector de jóvenes que por ahí sigue militando en el peronismo, en la izquierda, y otros jóvenes que por ahí históricamente no le daban importancia a la política. Sí, es natural. A ver, las universidades públicas lamentablemente siguen estando a manos de docentes de filo izquierdistas, de directores y rectores más tirados a la izquierda, y eso es natural que entonces, como hay una bajada obviamente, ni hablar de los colegios a través de los sindicatos que en sus máximas quieren un temario común no solamente para todo el país, sino para toda la región, con la patria grande y todo. Entonces entendemos de que puede haber que haya jóvenes universitarios que todavía sigan las ideas o de izquierda o del peronismo, porque también tienen una mística, una cuestión romántica, pero también es cierto que nosotros, yo creo que captamos a jóvenes de todos los espectros, los interesados y los no interesados en la política. De hecho, muchos jóvenes te dicen, yo militaba para la izquierda y hoy en día milito acá. Eso sí es una rareza, eso es una rareza. Sí, y es más común de lo que parece. Si uno revisa, incluso en las redes sociales, ponen en Twitter, yo era de izquierda y ahora soy liberal, o sigo a Milei o lo que sea, te vas a dar cuenta de que hemos logrado cambiar eso, y esos son jóvenes que estamos recuperando. Por eso hay otro proceso de maduración del liberalismo que tiene que entender que no me importa a mí si vos venís del peronismo, si venís de la izquierda, venís del radicalismo, venís del PRO. Te hago una última para terminar este bloque, para después pasar a otra etapa de la entrevista. Porque históricamente este país ha sido bipartidista, ahora es bifrentista. ¿Ustedes creen que pueden pasar por el medio o estamos hablando de una realidad política dividida en tres tercios? Yo creo que ante los malos resultados de la política tradicional se está abriendo una amplia, lo que algunos llaman la amplia avenida del medio. Bueno, yo creo que se está abriendo. No me diga que se pasó Massa con ustedes. No. Pero está buena la... Tan tratativa. No, para nada. Capaz que aparezca y diga que es liberal. Pero yo creo que se está abriendo un camino y estamos yendo ante el fracaso de la política a una elección de lo que fue el 2003. Donde ninguno de los candidatos pasaba el 30%, estaba entre 25 y 30%,
Y en ese margen donde hay un descontento con la política general, hay un espacio que empieza a crecer, sin ir más lejos. En Ciudad de Buenos Aires sacó Javier Milei 18 puntos, en Provincia de Buenos Aires sacamos 7, en el bastión del peronismo en la provincia. Entonces, en La Rioja tenemos un diputado provincial que es Martín Menem. Entonces, se ha roto eso y la política tradicional ha fracasado. De hecho, si analizamos los frentes, tanto Juntos como el Frente de Todos, se están matando adentro. Entonces, si eso se llega a fraccionar, bueno, hoy el liberalismo tiene unas grandes posibilidades de llegar, quién sabe, a un balotaje. Te propongo una breve pausa para después, ya te adelanto, charlar un poco de lo que es la actividad legislativa, en que das tus propuestas y explicarle a la gente un poco cuál es la función de un legislador. ¿Te parece? Perfecto. Seguimos, dale. Bueno, segunda parte de este ciclo de entrevistas con los representantes del pueblo. Nahuel, bueno, explícale un poco a la gente, al que está viendo, ¿cuál es la función de un legislador, de un diputado provincial? Bueno, nosotros sobre todo, valga la redundancia, pero legislamos sobre las leyes provinciales, teniendo en cuenta siempre de que hay veces que uno quiere hacer un montón de cosas, pero tiene que entender que un legislador provincial está en cuanto a jerarquía de leyes por abajo del Congreso Nacional. Así que hay muchas cosas que uno quiere hacer, pero tiene la traba de las leyes nacionales. Pero básicamente nosotros legislamos sobre leyes provinciales, sobre toda la provincia de Buenos Aires en este caso, y también funcionamos como una especie de, no es ente, pero sí de personas controladoras de lo que está sucediendo con el Ejecutivo. Bueno, en este caso, repito, en la provincia. Vos conformás un bloque con 3 legisladores más, ¿no? Con 3 legisladores, con 2 legisladores más. 2 legisladores más, sí, son 3. Constanza Morague Santos, que entró, era mi compañera de fórmula, entró por la 3ª sección electoral, y Guillermo Castelo, que entró por la 6ª sección electoral. Preguntarte, ¿era lo que esperabas? ¿Venías con alguna idea de la legislatura? Me imagino con un montón de cuestiones ahí en la cabeza dando vueltas. Dijiste, es esto. ¿Era eso? No era lo que esperaba. A ver. Sinceramente, nos tomaron muchas cosas por sorpresa. Entendíamos que era una casa del debate, una casa donde se debatían leyes y todo, y te das cuenta, hoy como bloque pequeño, de que todo pasa a través de negociaciones. O sea, es todo política primero y después viene la gente. Por eso nosotros siempre decimos que la política se está encargando de los problemas de los políticos y no de los problemas de la gente. Si querés sacar una ley o todas las leyes que salen, la mayoría, el 90% te digo, primero se arreglan en la parte política, los 2 grandes frentes, y después pasa al recinto, pero ya pasa todo cocinado. Estamos a mayo, ya empezó mayo, sí, mes 5, y el oficialismo no ha puesto a trabajar las comisiones, no se han conformado las comisiones de trabajo. O sea que la verdad que si la gente se enterara lo que pasa allá adentro, yo creo que tendríamos todos los días una marcha en la puerta diciendo, hermano, pónganse las pilas. O sea que con la rosca política todo mal. ¿Y con la izquierda te hablas? ¿Con el representante de izquierda o no? Yo me hablo con todo el mundo, pero con la izquierda particularmente no he tenido mucho diálogo. Mira, qué lástima. No. Sí, obviamente nos han hecho alusión en la Cámara y por supuesto el diálogo que se ve en el recinto, pero no más que eso. Contanos un poquito de tus proyectos, en qué estás trabajando. Bueno, nosotros hemos sacado varios proyectos que han sido bastante polémicos. Pero entendemos también de que parte de la sociedad los pedía. Empezamos pedimos la derogación del pase sanitario en la provincia de Buenos Aires, porque era una locura que te pidan un pase sanitario para hacer un trámite en una jurisdicción estatal. Ahora vos vas a la Cámara y nadie usa barbijo. O sea, los mismos políticos que están pidiéndole a la sociedad que tengan pase sanitario, que usen barbijo, que tengan las vacunas, adentro en un recinto donde estamos prácticamente uno al lado del otro,
el 10% usará barbijo. Entonces, es cierto, sí. Creo que justamente nosotros tenemos que ser ejemplo de lo que decimos y hacemos para la sociedad. O sea, tenemos que ser por lo menos coherentes, no sé si la palabra es ejemplo, pero sí coherentes con lo que pedimos y hacemos. Entonces pedimos la derogación del pase sanitario. Lamentablemente, los dos grandes bloques, tanto Juntos como el Frente de Todos, se negaron a tratarlo y no se trató porque ni siquiera puedo decirte, che, sí, la verdad que votó en contra el Frente de Todos, votó en contra Juntos, no, ni siquiera se trató. Claro, como no había negociación de cargos públicos, no se votó, no llegó al recinto. Ahora, ¿da la impresión de que el proyecto que vos presentaste lo cajonean o hay alguno que se trató? No, ninguno se trató. Ninguno hacía así. No, todo lo que... Pero eso lo entiendo, porque lamentablemente es el juego de la política. Sí, mayorías y minorías, claro. Sí. Lo que sí es nuestro logro es que estamos corriendo el eje de discusión. Estamos poniendo en tema cosas que antes no se trataban. Otro de los proyectos que hemos presentado es el registro público de violadores, que la verdad, sí, la izquierda sobre todo y algunos sectores del oficialismo nos decían, no, pero ustedes van en contra de los derechos de la persona, del delincuente. La verdad que si yo no tengo hijos, pero si llegara a tener una hija, un hijo, y se va a encontrar con alguien y le llega a pedir, che, el número de documento, qué sé yo, y lo pone en un sistema y ahí sale si esa persona tiene algún delito sexual, la verdad que para mi hija o mi hijo es un beneficio. Así que a mí no me interesa si el delincuente, si el violador se ve vulnerado en su derecho de la privacidad. Aparte no es algo que estemos inventando, en muchos países, Francia, Estados Unidos, ya se legisla sobre eso. De hecho, cuando un violador o alguien que ha tenido delitos sexuales se muda a un barrio, se le avisa a los vecinos. Entonces es algo que no estamos inventando la pólvora, sino que creemos que aparte la sociedad lo pide. O sea, y otros que dicen, no, pero el violador es un enfermo. No, antes de ser un enfermo es un oportunista, porque el violador lo que hace no ataca a su víctima en una plaza pública. Espera el momento, la sigue, la estudia a la víctima y cuando es el momento, cuando sabe que nadie lo va a agarrar, bueno, recién ahí comete el delito. Entonces, antes de ser un enfermo, es un delincuente y un oportunista. Entonces, sí, nosotros hemos pedido que se trate el registro público de violadores. Todavía no se han iniciado las comisiones, no tengo el rechazo, pero todavía no se ha tratado. Nahuel, y uno que generó un poco de polémica, o hace poquito presentaste también, el de la aplicación de la Taser, ¿puede ser? Totalmente, también hemos que eso ya generó polémica acá en la ciudad, es un tema... Sí, la realidad es que, a ver, las pistolas Taser son necesarias. Si vos necesitas reducir a un delincuente en un lugar donde hay mucha gente, es mejor que tengas una pistola Taser a que un arma que encima con las balas que usa la policía puede rebotar, picar y se va para cualquier lado. Entonces nosotros sí pedimos que la policía de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos justamente el casco del conurbano, es donde se cometen la mayoría de los delitos, que la policía tenga incluso otra herramienta, porque otra de las cosas que nos dice la policía es nosotros hay muchas veces que no actuamos porque los primeros que nos persiguen es el Estado. O sea, un policía puede llegar a actuar y el Estado actúa enjuiciando a ese policía que se puede llegar a quedar sin sueldo, cesanteado, a veces sin jubilación y puede terminar preso. Entonces nosotros pensamos una herramienta más para reducción. Y la verdad, si el delincuente tiene problemas cardíacos y la aplicación de las pistolas Taser lo mata, la verdad que no me preocupa. Hablando de la seguridad, ¿cómo ves la seguridad de la provincia de Buenos Aires y particularmente en el conurbano? ¿Cómo ves cómo lo está manejando este gobierno, el actual gobierno de la provincia? Bueno, tenemos un ministro de seguridad que es un showman, tira títulos, sale por los medios queriendo tener más repercusión y más cámaras para su carrera presidencial, que dice que quiere ser presidente, a un ministro de seguridad. La seguridad en provincia de Buenos Aires cada vez está peor. Somos los ciudadanos de bien, los que no infringimos ninguna ley, los que vivimos encerrados. Si vos te pones a pensar, cuando vamos a algún lugar, si llegamos a casa, para no hacerla tan larga, si llegamos a casa o tenemos seguridad a las 24 horas, o una cámara a las 24 horas, o portero, o alguien que nos tiene que cuidar,
Cuando tenemos una casa con una cochera donde podemos ir y estacionar nuestro auto, damos 3 vueltas a la manzana para ver que nadie nos siga, o a veces hay gente que prefiere dejar el auto en la calle y subir rápido a su casa evitando las entraderas. La verdad, o vivimos atrás de una reja, vivimos con seguridad. La verdad que los que vivimos encerrados somos los ciudadanos, y los delincuentes que salen a infringir la ley viven totalmente libres, porque además tienen la puerta giratoria que entran por un lado y salen por el otro. Estamos verdaderamente en el mundo al revés. Si alguien comete un delito, lo primero que le hacen es le tapan la cara. Va a juicio. En el juicio le ponemos un abogado que le pagamos todo porque es un abogado público. Va a la cárcel, no paga agua, no paga gas, no paga luz. Si quiere, no trabaja y encima recibe un sueldo. Y a la víctima, nadie pensó en la víctima. ¿Y qué propones? ¿Y qué propones? Nosotros empezamos a proponer, por ejemplo, bueno, una de las cosas es la pistola Taser, y estamos trabajando con otro proyecto para la defensoría del policía, porque el policía muchas veces no actúa por miedo justamente a que el Estado lo persiga. Nosotros queremos cambiar el eje de discusión. El eje de discusión no tiene que ser el delincuente, tiene que ser la víctima. A mí me importa que la víctima reciba un tratamiento psicológico, que la víctima pueda tener, no sé, lamentablemente, si una familia a la que le mataron a una persona, que pueda tener el cajón fúnebre, aunque sea. Hoy en día no se piensa en absolutamente nada de eso, es solamente la discusión se centra en el delincuente. Entonces nosotros queremos cambiar el eje y empezar, cuando seamos un bloque de más personas, o por lo menos que lleguemos al Ejecutivo, queremos cambiar el eje de discusión. Con nuestro gobierno el delincuente seguramente la va a pasar mal. Hoy en día no la pasa mal. ¿Cómo ves el tema del manejo de la droga por parte del gobierno? ¿Cómo ves que lo está atacando? Hace poco hubo todo un tema, ¿no?, con un folleto ahí que estuvo dando vuelta. Yo creo que la droga lamentablemente no se está atacando por ningún lado. A la droga tenemos intendentes como el intendente de Morón, donde saca una publicidad que dice drogate, despacito. Porque recordemos, la droga primero es despacito, después te va terminando la vida, te va arruinando la vida. Y claro, obviamente, esta gente se beneficia lamentablemente, mientras más jóvenes drogados haya, mientras más jóvenes lleguen a la droga, más se van perdiendo en querer progresar. Y en esa perdición de querer progresar, estos gobiernos totalmente populistas, clientelistas sobre todo, agarran a estos chicos y los usan como herramientas políticas, como herramientas de trabajo. Lamentablemente esta gente ve un votante, no ve una persona, no ve la dignidad humana. Por eso es que te recomiendo drogarte. ¿Qué persona? Yo le pregunto a un padre ¿le recomendaría aunque sea a su hijo drogate de a poquito? Es una locura. Y ellos que dicen, papá Estado, el Estado presente, lo que le está haciendo es, tomá, yo te doy, te drogo. Más creo que encima salió una persona que trabajaba en la municipalidad de Morón, que estaba preso, creo que por narcotráfico, por matar a una persona. Entonces, la verdad que lamentablemente el gobierno de la provincia, lejos de acabar con la droga, lejos de combatirla, la está fomentando. No sé si hay algún proyecto más que tengas ahí dando vuelta que quieras contarnos, pero yo tengo uno que creo que entró por el Senado, que es el desdoblamiento de elecciones en la provincia de Buenos Aires. No sé si tenés una mirada con respecto a eso, opinión. Mirá, el desdoblamiento de las elecciones nosotros lo tenemos que estudiar, porque siempre nosotros no hacemos tanta rosca política, sino que entendemos que tenemos una responsabilidad cada vez que vamos a elegir o a votar un proyecto. El desdoblamiento de las elecciones tiene sus cosas buenas, como por ejemplo que vos podés llegar a conocer mejor al representante que en realidad vas a conocer al primero. Porque de la lista, después yo le pregunto a cualquier persona si conocen más de 15 diputados nacionales, más de 15 diputados provinciales en general, y el 90% de la gente te dice que no conoce. Entonces, eso de que vas a conocer al representante también es medio ambiguo, pero ponele, la dejamos. El problema de desdoblar las elecciones es que vos generás un costo extra al Estado. Nosotros no podemos estar de acuerdo con algo que le vas a generar, no solamente una elección nacional que te va a tener que pagar el Estado, sino que ahora va a tener que pagar elecciones provinciales, municipales y todo por separado. Desdoblamiento no, entonces. Yo hoy te digo, repito, no lo hemos estudiado bien en profundidad, pero hoy te digo, a priori es generarle un gasto al Estado que no es al Estado, es al bolsillo de los contribuyentes, al bolsillo de todos nosotros, y por ende yo a principio te digo que no. Y en función de esto, y la última para cerrar la boleta única puede resolver esto que vos planteás, o voto electrónico tal vez.
Yo creo que la boleta única y el voto electrónico son métodos que hay que estudiar bien y por supuesto nosotros estamos totalmente a favor de eso, sin lugar a dudas. Perfecto. Nahuel, ¿te quedas un ratito más? Quiero hablar del Nahuel Sotelo personal. Esto va un poco más a tu vida íntima, a tus proyectos. Perfecto. Dale, seguimos, dale. Nahuel, contanos un poquito de tu vida, tu infancia, cómo fue tu vida en el interior del país, ¿no? Yo tuve una infancia en un pueblito que ahora es ciudad del interior de Córdoba, en Cruz del Eje. Pocos conocerán. La verdad que fue una linda infancia porque fue una infancia de pueblo. Después ya pasé a la ciudad de Córdoba. Y después poco a poco yo siempre hemos tenido una familia muy bien posicionada y después hemos perdido absolutamente todo. Así que sé lo que es hasta el hecho de no saber qué vas a comer a la noche. Y desde los 16 años trabajé en imprenta, después he sido repartidor de ropa, vendedor ambulante, vendido café en la Facultad de Psicología en Córdoba. Después, bueno, he estado en medios de comunicación, incluso he sido director, asesor de campaña, asesor de algunos políticos y también, bueno, publico un libro. Es decir, he hecho un poco de todo en mi vida, siempre buscándome ganar la vida. Un pajarito me dijo que estuviste estudiando abogacía. Estuve estudiando abogacía. Cuando publiqué mi libro, la verdad que tuvo mucho éxito. Empecé a dar conferencias en distintas partes del país y la verdad que es algo que tengo que retomar. Te quiero preguntar por ese libro, que es polémico, ¿no? Por lo menos para un sector de la sociedad. Se llama Cartas de los 70, el dolor de la otra parte. Sintéticamente, bueno, el título lo dice mucho, ¿no? Sintéticamente viene a dar la otra mirada de la historia, pero un poquito más objetiva de lo que sucedió en los 70, porque yo particularmente crecí con la idea de que, bueno, había visto La Noche de los Lápices en el colegio y me habían dicho, mira, los militares se levantaron de un día para el otro, el 24 de marzo, por el boleto estudiantil y tomaron el poder. Cuando empezás a investigar, cuando empezás a estudiar, yo me he juntado tanto con militares que están presos como con guerrilleros que están libres y te das cuenta de que no es así la historia. O sea, hay una historia completa que es mucho más compleja, donde en esa época en Argentina es mentira que hubo dos demonios. Hubo un solo demonio que fue la violencia, donde hubo una guerra civil y bueno, se enfrentaron dos bandos. En ese libro trato de, a través de cartas de gente que ha sufrido los ataques de la guerrilla, donde le han matado a una niña de 3 años, donde le han secuestrado a hijos, donde han sufrido atentados de bomba, cuento esa otra parte que la realidad es que está escondida. Porque sí, me dicen, ¿por qué te centras en esa parte? Porque de la otra parte hay 25.000 libros y generalmente tienen demasiada ideología. Entonces creo yo, faltaba un poco de... Queda claro que tu rechazo es a la violencia en general. Sí, por supuesto. Eso queda claro. De ahí tu salto a la política, ¿no? Directamente. Sí, yo milito desde los 15 años, ya estaba en política, pero sí, después del libro, bueno, estuve en Salta trabajando para una campaña a gobernador. Sí, no sé si fue el salto, porque de los 15 años hago política y he militado. Siempre yo sí creo de que la política es la única herramienta para mejorarle la vida a la gente. O sea, ¿Buenos Aires era lo que te imaginabas cuando era pibe, cuando llegaste acá? Dijiste, wow, esto era Buenos Aires. No, para nada. Yo era un chico más que nada de ciudad del interior. Y es más, creo que a Buenos Aires lo conocí recién cuando tenía 18 años, 19 años, si mal no recuerdo. Y cuando llegué, obviamente para mí era como... Pero yo hablo de Buenos Aires, la provincia, no capital, Hablo de Buenos Aires, provincia. No, y sobre todo el conurbano. ¿Hablo de la ciudad de Buenos Aires? Sí, es otra cosa. Wow. Es otra cosa, sí. El conurbano, la verdad, que hay algo
muy triste, y es que las ciudades alrededor, que no eran tomadas como conurbanos, se está llegando a conurbanizar. Sí. Incluso las grandes capitales de la provincia, no sé, Junín, Bahía Blanca, todo se está yendo a declive. Cada vez está peor la cosa. O sea, cada vez hay más personas. Antes vos en el interior no veías personas pidiendo. Hoy en día vos ves personas que viven en la calle. Antes en el interior decían, no, yo me mudo al interior porque es más seguro. Hoy en el interior ya no es seguro vivir. Uh-huh. Entonces creo que lamentablemente estamos yendo en decadencia y que no se le pone un freno, porque todo esto beneficia a la política. Te vas al extranjero, Inglaterra, Estados Unidos, te preguntan, decime sintéticamente qué es el conurbano, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo definirías, no? Wow, una gran villa miseria. Y yo creo que Argentina va camino a convertirse, como dice José Luis Espera, una gran villa miseria si nosotros no cambiamos el rumbo del país. Uh-huh. ¿Cómo lo solucionarías eso? Bueno, principalmente aplicando leyes del mercado, abriendo el mercado al mundo, abrirnos al mundo con reformas de las leyes laborales, empezando a comerciar con el mundo. Ya basta de cerrarse, tenés que empezar a abrirte y a comerciar con el mundo. Y por supuesto tenés que invertir muchísimo en la educación, que hoy en día la educación, sí, mucho se habla, pero de nada, no hay nadie que verdaderamente se ocupe de la educación. Nosotros tenemos un proyecto, un plan, que no te digo que vaya a ser la solución, pero tratemos de hacer algo distinto una vez, uh-huh, que es el tema a través de la educación de vouchers. Vos subsidias la demanda, subsidias la oferta, no la demanda. Entonces, vos le das un voucher a la familia que va a mandar a sus hijos al colegio, y la familia elige a dónde mandar a su colegio. Vos con eso creas competencia, libre competencia, porque ¿qué va a pasar? Los colegios quieren recibir ese dinero que tienen en el voucher. Quieren recibir ese dinero, entonces empiezan a competir por quién da mejor educación. Entonces vos le das la libertad a los padres de elegir a dónde. Hoy en día un colegio público cuesta más que un colegio privado. A ver, ¿por qué decís eso? Porque el gasto que tiene... al Estado. Sí, por supuesto, el Estado invierte. El Estado gasta más en lo que sale un colegio privado, en un colegio público, de lo que saldría un colegio privado. Entonces decimos, planteemos esa opción. Veamos, probemos, tengamos una ciudad donde podamos probar cambiar ese sistema educativo. Financiemos a las familias y que las familias decidan y que los colegios compitan para tener el dinero, para recibir ese dinero. Ahora, si un colegio no invierte en su educación, si un colegio no trata de mejorar la educación para atraer a niños, bueno, ese colegio definitivamente se va a estancar, y si tiene que desaparecer porque no brinda buena educación, desaparecerá o cambiará la dirección. Hay una... ¿Sabes qué pensaba mientras decías esto? En el sindicalismo, ¿no? El sindicalismo es lo primero que hay que cambiar acá. En Argentina nosotros tenemos los grandes sindicatos que hoy en día vos les preguntás, y hay varios estudios, vos le preguntás, quieren los docentes, que los docentes en su momento eran una vocación. Mi madre es docente y era docente rural, era una vocación verdaderamente. Y vos hoy en día le preguntás a los docentes si se animan a ser evaluados como los niños, y te dicen no. Uh-huh. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos evaluar a los que enseñan a nuestros hijos? Es una locura, y eso está principalmente a través, la barrera la ponen los sindicatos. Los sindicatos, yo veía el CEA, la Confederación de Educadores Argentinos. Vos entrás a su página web y tenés una escuela de formación que se llama Julio Godio. Julio Godio, para el que no conoce, se lo apodaba el Nikita, por Nikita Khrushchev, totalmente filo marxista, filo izquierdista. Y los sindicatos, la verdad que hoy en día son organizaciones donde la cabeza del sindicato lo que menos hace es trabajar de lo que dice defender. Hoy se han convertido los sindicalistas en grandes empresarios con muchísimo poder, porque encima no hay democratización de los sindicatos. O sea, son los que primero hablan de la democracia, que hablan de cambiar el gobierno. Ahora ellos no hablan. Nosotros hemos normalizado en Argentina, se me viene a la cabeza ahora De Feo, que era secretario general de un sindicato de educación, sin defender al gobierno anterior, pero que en un acto público dijo que esperaba que al gobierno le vaya mal.
¿cómo podemos haber normalizado que los educadores se metan en la política partidaria? O sea, la educación tiene que ser objetiva, no puede ser que sea hoy en día un partido político. Y los sindicatos se venden al mejor postor de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque les pagan con cargos públicos, porque les pagan con fondos públicos, porque han logrado hacer de eso una estructura política. Nahuel, las últimas te hago. ¿Qué te imaginas haciendo dentro de 20 años? ¿Cómo te ves vos en 20 años? Hoy tenés 27, estamos hablando casi 50, ¿no? Podría salir por la fácil, que te digo, como hace la mayoría, no, depende de lo que la gente me pida, qué sé yo. La realidad es que a mí la política me despierta una pasión y siempre he soñado con ser presidente. ¿Te gustaría ser presidente de la Nación? Me gustaría ser presidente. Wow. ¿En el medio estamos escribiendo algún libro nuevo o no? Estuve escribiendo un libro, pero la realidad es que la actividad me ha frenado el tema de escribir libros. ¿Estás escribiendo proyectos? Estoy escribiendo proyectos que por ahora creo que somos los que más proyectos hemos presentado. Mira vos. Lo último, te propongo un ping-pong. La idea es que si lo podés reducir a una palabra, ¿te prendés? Ok, perfecto. Es cortito, así que tampoco es indagar un poco en tu vida privada. A ver, para conocerte un poco mejor, tal vez. Ya creo que te hemos conocido bastante con todo lo que hablamos. Una película. Una película, Un fantasma en Buenos Aires. Mira. Una película muy buena que... Me mataste, es que Me a mí sorprendiste. el cine argentino me encanta. Sí. Es un fantasma, un tanguero, Sí. que muere en los años 30, en los años 20, y que después hay unos chicos de ahora, del presente, que empiezan a jugar a la Ouija. El fantasma se apropia del cuerpo de uno, entonces vos ves la diferencia cultural entre el fantasma, el tanguero que vivió en los años 20 con el de ahora. Es buenísima, es Bueno, la voy a muy chusmear. buena. Un libro te pido. Que no sea el tuyo, ¿no? Ya lo vendimos. Un libro, yo leo mucho a Fulton Sheen. Ajá. Recomiendo cualquier libro de Fulton Sheen. La pizarra del ángel, por ejemplo, que es un resumen bárbaro de sus dichos, de sus libros, de su vida. Es fantástico. Fulton Sheen, que no es muy conocido. Anotamos. A ver si te animás en una palabra a definir a la provincia de Buenos Aires. Una potencia productiva. Potencia. La Argentina, te pregunto. Similar, ¿no? El mejor país del mundo. Uh-huh. Esta es más complicada. ¿Un gobernador? De la provincia, ¿no? De Buenos Aires. Bueno, José Luis Espert ha dicho que quiere ser gobernador. No, uno que haya sido, no uno que tal vez vaya a ser. Si no lo tenés, no lo tenés. No No lo tenés. tengo. ¿Un presidente? ¿Lo tenés? Sí, por supuesto. Julio Argentino Roca. Y la última te pido, un deseo. No, mi deseo es que verdaderamente empecemos a tratar de cambiar el rumbo que ha tomado el país y ojalá que la gente empiece a darse cuenta que, como decía Einstein, una frase muy conocida, no espere resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Esta vez espero que hagamos algo distinto. Nahuel, gracias por venir, gracias Muchísimas por gracias. Participar de esta entrevista. Espero que lo haya pasado bien, que Sí, haya estado perfecto. cómodo. Y en nombre del instituto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, un placer haber estado. Gracias a todos. Nos encontramos en la próxima.